Bueno, hermanos, quiero compartir con ustedes algo que está en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías también. Bueno, solo como un comentario histórico. Esdras y Nehemías, hermanos, son libros que siguen a los libros de Crónicas, y junto con ellos forman una serie de 4 libros. En Primera y Segunda de Crónicas se narra la historia desde Adán hasta que sucedió lo que es la cautividad, el exilio. Pero en Esdras y Nehemías se relata el regreso de los exiliados o de los que estaban bajo la cautividad. Y Esdras y Nehemías son libros también conocidos como libros de restauración. ¿Alguien ha escuchado eso, ese término? Libros de restauración. ¿Por qué? Porque nos hablan, hermanos, y nos recuerdan cómo es que Dios restauró nuevamente a su pueblo después del cautiverio. Aunque estos libros tienen mucha información histórica, también tienen un mensaje, hermanos, a la iglesia actual y a la iglesia de todas las épocas. ¿Por qué? Porque ese mensaje de restauración fue para Jerusalén, y el Señor dice que Jerusalén es la iglesia. También tiene un mensaje importante para nosotros individualmente, no solo en lo colectivo, porque el Señor dice que nosotros somos el templo de Dios. Y en estos libros vemos una restauración del templo también, que estaba quemado. Entonces, hermanos, hay un mensaje importante sobre la restauración del pueblo de Dios en estos 2 libros. Dice Esdras capítulo 1, verso 1, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Verso 3 dice: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. En el versículo 3, hermanos, vemos una invitación a ser parte de esa restauración. Hay una invitación, dice el rey Ciro, figura de Cristo. Dice: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Hay una invitación, hermanos. Hay una invitación a ser parte de la restauración de la iglesia, y hay una invitación personal también como el templo de Dios que somos. Quiero tocar solo puntos, hermanos, muy estratégicos en estos libros para ver con ustedes cuáles fueron las cosas claves que sucedieron en la restauración. Esto nos va a ayudar, hermanos, para que podamos ver algunas claves para la vida personal. Pero vaya conmigo, por favor, al capítulo 3. Capítulo 3 de Esdras, versículo 1. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, sus hermanos,
Y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Verso 3, y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Un distintivo, hermanos, por no decir el primer distintivo que vemos en Esdras, es que ellos restauraron el altar. Lo primero que ellos hicieron, hermanos, antes de construir muros, antes de levantar edificios, antes de hacer cualquier otra actividad, ellos lo primero que hicieron fue restaurar el altar. De hecho, no sé cómo dice su Biblia, yo tengo una Biblia Holman, pero el subtítulo mío dice restauración del altar y del culto. También dice así la de ustedes. Hay una restauración del altar y del culto. Hermanos, cuando una persona quiere ser restaurada, porque a lo mejor era cristiano y se enfrió y cayó en pecado, ¿qué es lo primero que debería hacer? Tener una relación de adoración con Dios, una relación personal. ¿Cómo podemos ser familias, hermanos, que entran en la restauración de la iglesia? Familias que adoran al Señor. Y miren, hermanos, no sé ustedes si sabían, pero saben que este tema que nosotros conocemos ahora por el ministerio en que recibimos el alimento espiritual, que es Hebrón, nosotros lo llamamos a nuestros tiempos devocionales el holocausto continuo. Lo llamamos así porque es lo que dice Éxodo, ¿verdad? Que es un holocausto que continuamente está siendo ofrecido. Pero saben que la iglesia, a lo largo de los años y de los siglos atrás, la iglesia antigua, los verdaderos creyentes han tenido un altar y no le llamaban holocausto continuo, hermanos. Le llamaban altar familiar, le llamaban altar devocional, tiempo devocional, tiempo con Dios, etcétera. Pero siempre los verdaderos creyentes han tenido una relación con Dios. Yo pregunto, hermanos, y tal vez es una pregunta que parece fuera de lugar, porque tenemos muchos años en Hebrón, la mayoría de nosotros. Pero yo quiero preguntar, hermanos, ¿hay en tu vida, en tu familia, un altar funcionando? Y tal vez, repito, parece una pregunta fuera de lugar porque parece una obviedad, pero no siempre es una obviedad, hermanos. Hay lugares donde no ha habido todavía una restauración del altar. Hay familias y hay vidas donde el altar todavía no está funcionando como debiera. Pero si queremos ser parte de la iglesia que será parte de esta restauración final, tiene que haber un altar funcionando. Y miren, quiero mostrarles algo clave que viene aquí en Esdras. Vean el verso 10 del capítulo 3. Dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y en el verso 10 que leímos también dice algo importante: cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes a alabar al Señor. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, hay una relación entre cimientos y la adoración. Cuando los albañiles echaban el cimiento, el fundamento de la casa, adoraron. Y dice el verso 11
que el pueblo estaba aclamando con gran júbilo porque se echaban los cimientos. Hermanos, si hay algo que va a sostener tu casa espiritual, tu vida espiritual, es la adoración, la relación con Cristo. Eso es lo que va a sostener, hermanos. Va a haber sacudidas, las hay, pero algo que sostiene, hermanos, la casa es la adoración. Es un cimiento la adoración, la relación con el Señor. Esa es una característica, hermanos, que vemos ahí. Con razón dice el salmista: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Hermanos, si no hay alabanza, si no hay adoración, pobre de los cristianos. Pero la realidad, hermanos, es que en muchas vidas no hay una relación con Dios. Solo hasta que venimos al templo es cuando cantamos a Dios. No es correcto y no es sano eso, hermanos. Tiene que haber un altar devocional, y si tú no sabes cómo hacer un altar devocional en tu casa, te podemos ayudar. Vamos a Esdras capítulo 5, vamos a ver otra característica, hermanos. Verso 1 y 2. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijos de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Verso 2. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Y luego dice el capítulo 6, verso 14: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Atarjerjes, etc. ¿Qué notaron, hermanos, que estaba operando ahí en la restauración? Ya vimos la alabanza. ¿Sí se dieron cuenta de este otro esta característica? Profetizaron Ageo y Zacarías, y dice los versos que leímos que mientras ellos reedificaban, ellos profetizaban. La profecía, hermanos, fue parte de la restauración. Saben, en la iglesia, hermanos, Dios ha ido restaurando poco a poco cosas que estaban olvidadas, perdidas, y que no se operaban. Una de ellas fue cuando Dios trajo un avivamiento y se restauró los dones, y empezó a haber vida nueva. Dios trae momentos donde restaura cosas, y aquí vemos que la profecía, hermanos, es parte de la restauración. Saben, hermanos, la profecía es algo que trae mucha vida a la iglesia. Con razón, Pablo da una advertencia. No vayan ahí, pero ustedes recuerdan esta cita: no menospreciéis las profecías. Primera Tesalonicenses 5:20. Yo voy a hacer una pregunta, hermanos, pero en la misma pregunta va la respuesta. ¿Por qué Pablo exhorta a que no se menosprecien las profecías? Es como si yo digo: ¿por qué yo le diría a mis hijos que se acaben la comida? Porque no se la acaban, ¿verdad? ¿O por qué yo les diría, hermanos, seamos reverentes? ¿Por qué? Porque a lo mejor a veces no guardamos reverencia. ¿Por qué Pablo dice no menosprecien las profecías? Porque se llegaron a tomar un poco, como no algo tan importante. Como que, bueno, es un hermano que está orando, es una hermana que se le ocurrió orar y llorar, ya es un hermano que dijo una cita bíblica. No, hermanos, no menospreciemos las profecías, es algo importante. Dios mismo está hablando por medio de un vaso de barro.
Saben, nosotros aprendimos, bueno, yo en lo personal, hermanos, aprendí muchas cosas buenas. Cuando estuve congregándome en una iglesia grande que fue ahí en Sinaí. Yo nací de nuevo en una iglesia pequeña como esta. Y aprendimos muchas cosas muy lindas, pero el Señor me llevó a la secundaria espiritual, después de haber estado en la primaria. Y aprendí cosas de otros hermanos. Y una de las cosas que aprendí es que cuando estábamos en la adoración, había ujieres en las puertas. Y si una familia llegaba justo cuando estábamos en el cántico de Jehová, en el tiempo solemne donde se dan las profecías, no podía entrar la hermana Panchita y el hermano Panchito y decir, bueno, buenos días, hermano, y a mí me da permiso de sentarme allá. No, los ujieres decían, hermano, un momento, no puede entrar. Y no los dejaban entrar. No nos dejaban entrar si llegábamos a esa hora. Nosotros no tratábamos de no llegar a esa hora, siempre temprano, pero había hermanos que llegaban y estaban ahí esperando en la puerta. Terminaba el tiempo solemne, hermanos, el tiempo del cántico, de la profecía. Entonces abrían la puerta y ya podían pasar y buscar un lugar. ¿Por qué hacían eso los ujieres, hermanos? Bueno, por supuesto, no porque lo querían hacer, sino porque estaban instruidos. Pero ¿a razón de qué? De que había un tiempo importante. Hermanos, tomemos en cuenta eso. Es un tiempo importante. Y es un tiempo importante para los que estamos oyendo una profecía. No es el momento para hacer un movimiento, hermanos, ni para entrar ni para salir. Si son mujeres, tomen en cuenta eso. ¿Ok? Pero si nosotros somos los que estamos ahí en el culto, hermanos, también tomemos en cuenta que es importante, pero muy importante, hermanos, estar dispuestos a ser usados. Es muy importante, hermanos, que no nos pase que por no ser valientes no seamos bendición, como un hermano. Escuché una vez un mensaje donde un hermano tenía una profecía del Señor, y la profecía era más o menos así, que el Señor habla con voz de trueno, y él no la dijo. Y ese día, en ese culto, hermanos, se oyó allá afuera uno de los truenos más fuertes que se hayan escuchado. ¿Se imaginan lo que hubiera pasado en la fe de los hermanos si ese hermano o hermana que no se atrevió a profetizar hubiera dado esa palabra? El Señor iba a confirmar eso. Y hermanos, todos iban a tener la certeza de que Dios había hablado algo. Que no nos pase lo de ese hermano y de esa hermana que no dijo esa profecía. Recuerden, hermanos, que la profecía dice Pedro, que nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Eso es, hermanos. Es hablar por inspiración. Tal vez tú vas a tener un sentir de una palabra y tú dices, pero no, esto no tiene nada que ver. Hermanos, si es bíblico, si es del Señor, adelante, seamos valientes. La profecía es un testimonio de que Dios está entre nosotros, dice Apocalipsis. ¿Recuerdan? Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, dice Apocalipsis. Y Pablo dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas o hablar lenguas. Procurar, hermanos, es desearlo y estar dispuesto. Dice Pablo, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Hermanos, ¿por qué es importante la profecía? El que profetiza, dice Pablo, edifica. Leímos en Esdras, hermanos, en el 5:2 de Esdras. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesué, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas. Fíjense que los profetas están aquí a la par de los que edifican. Por eso Pablo dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Hermanos, la profecía edifica.
como Ageo y Zacarías hicieron en su tiempo. Estemos dispuestos, hermanos, a edificar. Seamos valientes. Cuando hay un silencio, hermanos, y nadie profetiza, yo lo veo como en el concurso bíblico, cuando haces una pregunta y nadie contesta, sin respuesta, ¿verdad? Y así como uno dice, pues, ¿cómo que sin respuesta? Pues estamos estudiando. Y hermanos, en la iglesia también hay un tiempo de bendición. No puede quedarse vacío, hermanos, a menos que el Señor no quiera hablarnos nada, pero generalmente a veces es falta de disposición. El Señor puede usarnos por medio de una oración. El Señor puede usarnos por medio de una lectura bíblica. Si tú sientes leer algo, no sé, se me ocurre el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Miren, hermanos, a veces el Señor va a hablar de las formas más inesperadas. Hace muchos años, alguien necesitaba una palabra de Dios. Y una hermana recibió una palabra para un hermano. Y la palabra era solamente esta: Salmo 119. Hermanos, es una palabra un poco larga, ¿no? Y la hermana fue valiente y dijo: Señor, dice así para Salmo 119. Y ese hermano empezó a leer la Biblia, Salmo 119, y encontró lo que el Señor quería hablar. Estaba largo, hermanos, pero el Señor habló, dijo, ahí en el Salmo 119. Fíjense, hermanos, cómo a veces parece como que no tiene sentido lo que vamos a decir, pero tal vez ahí está algo que alguien necesita para su vida. De veras, hermanos, ni siquiera usted se imagina lo que Dios puede hacer a través de eso. Vamos a ver Esdras capítulo 10, por favor. Verso 2, hermanos. Dice: entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues nos tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Verso 3. Dice: ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Dice el verso 5. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. ¿Qué vemos que sucedió aquí, hermanos? Fíjense, estamos hablando de restauración, de pasos para una restauración de la iglesia, de la vida personal. Lo que vemos aquí, hermanos, es que ellos hicieron separaciones. Muchos habían tomado mujeres extranjeras y habían engendrado hijos. Y eso sabemos por la ley que estaba prohibido. Los israelitas, hermanos, no podían darle sus hijas a los extranjeros, ni tomar mujeres extranjeras para matrimonio. Pero eso, hermanos, ellos no lo hicieron y se equivocaron. Equivale en la iglesia, hermanos, equivale en la iglesia como cuando una muchacha de la iglesia quiere casarse con un muchacho de allá afuera, o al revés. Pero un muchacho ve a una muchacha de afuera y dice: bueno, yo quiero casarme con esa muchacha. Y a veces la iglesia no lo ve como algo con importancia, a veces ni los padres. Pero, hermanos, sí es importante eso. Generalmente, hermanos, cuando hay esos matrimonios desiguales, generalmente hay problemas. Y es casi seguro que va a haber problemas. Hay muchas experiencias de eso feas que muchas familias han vivido. Vean conmigo, hermanos, Nehemías. Vamos a ir a Nehemías. Capítulo 13. Verso 1 y 3. Aquel día se leyó en el libro de Moisés
Oyéndolo el pueblo y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Ven que en Nehemías está sucediendo algo también parecido, pero con los moabitas y amonitas. En la restauración, hermanos, hay separación. La Biblia muestra claramente que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y Pablo nos dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Y esto, hermanos, abarca muchas cosas. Miren, ya esto lo hemos tocado, pero a la luz de este mensaje, hermanos, solo recordar que debemos ser amables con todos, como dice la Biblia. Tratar bien a todos, saludar a nuestros vecinos y ser amables con nuestra familia, pero nuestros amigos, pero con los que vamos a tener compañerismo y comunión, es solo con los santos. Y a veces, hermanos, esto se llega a olvidar y llega a ser un problema en la vida de la iglesia. Vaya conmigo, por favor, solo para hacer un paréntesis. Vaya conmigo a Génesis 24. Y los que son padres, hermanos, y los que son jóvenes y jovencitos, quiero que pongan especial atención a esto que dice Génesis, referente al tema de tener bien claro quiénes sí son nuestros compañeros, con quién sí podemos relacionarnos. Génesis 24, verso 2 al 4. Y el contexto, hermanos, de este pasaje es Abraham cuando ya era un ancianito y le quiere conseguir una esposa a Isaac. Y entonces llama a un siervo y le da instrucciones. Dice Génesis 24, verso 2: y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Vean, hermanos, el consejo de Abraham. No dice, y mira, fíjate que sea de buena familia y bien educada y que sea así, y ella. No, ¿verdad que no está diciendo eso? Ni está diciendo, si fuera al revés, una muchacha y que tenga un buen trabajo y que no tome y con que no diga malas palabras, y ese es el muchacho correcto. ¿Verdad que no está diciendo así? ¿Qué está diciendo? Diciendo, de mi parentela, de ahí la tomarás. ¿Quién es nuestra parentela, hermanos? La iglesia, la familia de Dios es nuestra parentela. Jóvenes, jovencitas, padres, tomemos el consejo de Abraham. Él dijo claramente, no de los cananeos, sino de mi parentela tomarás mujer o esposa para mi hijo. Entonces, hermanos, es importante hacer separaciones. Vamos a ver otra característica, hermanos. Es la número 4. Dice Nehemías capítulo 2. Vamos a Nehemías capítulo 2. Me tuve que adelantar, hermanos, ahí en Nehemías por el tema de las separaciones, pero Nehemías capítulo 2, versículo 13. Amén. Dice: y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados,
y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Dice el verso 17: les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Fíjense, hermanos, cómo aquí vemos que Nehemías tiene una carga por los muros de Jerusalén. Los muros fueron restaurados como parte de ese tiempo de restauración. ¿Qué representan los muros, hermanos? ¿Qué representan los muros? El profeta Isaías dice: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. La Biblia de las Américas dice así para la profecía de Isaías: en aquel día se cantará este cántico en la tierra de Judá: ciudad fuerte tenemos, para protección él pone murallas y baluartes. Isaías 26:1. Los muros hablan de protección, de guardas, de límites. Hermanos, la iglesia, que será parte de la restauración, las familias y los corazones, son gente que ha levantado muros para su vida, para su familia y para la iglesia, hablando de liderazgo. Saben, hermanos, leí un artículo que fue hecho por la Secretaría de Protección del Hogar de la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña. Está un poco largo, ¿verdad, hermano? Pero así es la dependencia. Una mujer llamada Anne, tiene un apellido un poco difícil, Widdecombe, sí, creo que así se pronuncia. Y ella, hermanos, como parte de esa institución para los hogares, expresó, hermanos, que lo que sucedió en los años 60, yo no recuerdo, hermano, yo no había nacido aún, pero yo creo que la mayoría de ustedes sí tiene idea de qué sucedió en los años 60. En los años 60 fue cuando se empezó a propagar mucho el tema de la libertad, la liberación sexual y muchas libertades que antes no se le daban a la gente. Y mucha gente empezó a vivir en lugar de matrimonios solo en unión libre. En ese tiempo también hubo un fuerte auge musical, el rock. También empezó a haber un fuerte auge en los vicios, en las drogas. Y a partir de los años 60 en adelante, cuando supuestamente la gente ya iba a dejar lo anticuado, las reglas, los buenos modales, las reglas de buena familia, y empezar a vivir sus vidas supuestamente para ser más felices y más libres y más contentos. En realidad, hermanos, en lugar de ir hacia arriba, la sociedad empezó a ir hacia abajo. Más divorcios, más suicidios, más inmoralidad, más rebelión y más problemas. Y Anne, hermanos, de la Secretaría del Hogar en Gran Bretaña dijo: el gran experimento falló. La gente pensó que por no tener reglas iba a ser más feliz, pero fue todo lo contrario. Y es la verdad en la vida, hermanos. Un papá que piensa que no debe poner reglas a sus hijos y que pueden hacer lo que sea y vivir como sea, es el bien del niño. Así piensa la sociedad hoy. Es un error, hermanos. Por eso las cárceles están bien llenas, por eso hay muchos vicios. Porque la realidad, hermanos, es que para ser felices necesitamos muros, restricciones, protección. Esa es la verdad, y Dios nos lo muestra a través de
de su palabra y vemos que los muros son importantes. Los muros fueron restaurados. Ahora quiero mostrarles una advertencia, hermanos, en Nehemías 4. ¿Qué va a pasar cuando usted tenga muros? Nehemías 4. En el versículo 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, hizo escarnio de los judíos. Y en el verso 7 dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Fíjense, hermanos, ¿qué sucede, hermanos, cuando alguien quiere hacer las cosas bien? Se los voy a responder con algo que yo no entendía, pero que me pareció muy lindo y luego lo entendí. Creo que por eso es bueno leer buenos libros. En una ocasión, hermanos, yo fui a un lugar por tema de trabajo y vi un pizarrón, de esos pizarrones que se pintan con plumón, y alguien puso una frase del Quijote de la Mancha. Para los que no estamos muy familiarizados con la literatura, hermanos, el Quijote de la Mancha es una obra muy importante de Miguel de Cervantes Saavedra, un gran escritor. Y alguien puso una frase del Quijote. Decía, hablando Sancho Panza, que era el que seguía al Quijote, decía algo así: Señor, los perros ladran. Y el Quijote le respondía: es porque estamos avanzando, Sancho. Esa frasecita, hermanos, que el autor puso en esa obra, parece una frase simple y sin chiste y que no dice nada. Pero si usted examina esa frase, tiene un mensaje. Lo que da a entender es que ellos van caminando en su caballo, Sancho seguro, el Quijote, y Sancho seguro va en un burrito, no sé. Pero los perros empiezan a ladrar, ¿verdad? Como cuando pasa alguien a caballo. Entonces se suscita esa frase: Señor, los perros ladran. Es porque estamos avanzando, Sancho. Así es en la vida, hermanos. Cuando alguien progresa, van a empezar a hablar de ti. ¿Y cómo le hizo? ¿Quién sabe? ¿Verdad? El chisme, ¿no? No sé. ¿A qué se dedica ahora? ¿Quién sabe? Pero así es en lo espiritual, hermanos. Usted empiece a avanzar, empiece a echarle ganas y va a haber problemas. Va a haber problemas. Por eso aquí nos dice que Sanbalat y Tobías y los árabes y amonitas y los de Asdod se enojaron mucho cuando vieron que los muros estaban siendo edificados. Por eso, hermanos, la iglesia, el ir hacia adelante, hermanos, no es fácil. No es fácil. Pero tenemos que tomar el ejemplo de Nehemías. A Nehemías muchas veces, hermanos, le metieron miedo. ¿Cuántos han leído esa parte de Nehemías? Te van a venir a matar, escóndete en el templo y cierra la puerta y que no sé qué. Le decía, yo no me voy a esconder ahí. Y mira que no sé qué, y le mandaban cartas, ¿verdad? De que iban a venir por él y que él seguía en el muro. Y así pasa en la vida, hermanos. Cuando hay bendición, hay oposición. Vamos a ver otra característica, hermanos. En Nehemías 5, en el versículo 7. Dice: entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras.
También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Dice, os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Algo que yo veo, hermanos, en este punto, es que también fue restaurado un amor por el prójimo. Fíjense, hermanos, estaban, no sé si se oiga fuerte en el video esa palabra, pero cuando decimos coloquialmente que alguien le va muy mal, yo no sé si se escucha fuerte, yo digo, amolado se escucha muy fuerte, ¿no? Bueno, pero la gente estaba así, hermanos, estaba así. Y miren, para colmo, los que sí tenían, les prestaban dinero y les cobraban interés. No es congruente, hermanos, ¿verdad? Es como si alguien, hermano, viene así todo aporreado de la vida, ¿verdad? Y me dice, me puede prestar 100 pesos, que no sé qué. Y digo, bueno, pero en la quincena me vas a dar 150. ¿Qué ayuda es esa, no, hermanos? Y es lo que estaban haciendo ellos, hermanos. Estaban bien en el suelo, hermanos, financieramente sus hermanos. Y había otros con posibilidades que les cobraban usura e interés. Pero fíjense, hermanos, hubo una restauración de amor al prójimo, de misericordia, de compasión por el necesitado, como parte de la restauración. Eso también es importante. Miren, hermanos, yo quiero hacer una salvedad, un paréntesis. Les voy a decir mi punto de vista sobre el tema de préstamos entre hermanos. Yo creo, hermanos, que no es lo mejor endeudarnos con nuestros hermanos, no es lo mejor, pero yo lo dejo a consideración de cada quien, hermanos, el pedir o el prestar, que el Señor nos guíe, de verdad, hermanos, y sí lo dejo a consideración, hermanos, de cada quien. No quiero también ser estorbo de que podamos bendecir a alguien, pero sí hay ciertas salvaguardas. Miren, no es lo mejor dar dinero directamente a alguien si lo quieres ayudar. Solo recuerden eso. Fíjense que a nosotros nos pasó una experiencia y solo se los digo para que sepan que ahora cuando queramos ayudar a alguien va a ser un poco más tardado ayudar a alguien. Pero a nosotros nos pasó de que pensábamos que no había problema de ayudar a alguien fuera de la iglesia, que también es parte del ministerio de Hebrón, por decirlo. Y ante la duda, mejor preguntamos al pastor, hermano, ¿podríamos hacer este movimiento así? Dijo, no, mándenmelo para acá y nosotros lo mandamos para allá. Fíjense, y uno piensa, pero pues ¿cuál es el problema? No, hermanos, a veces uno piensa las cosas, pero mejor a veces es bueno preguntar. A mí me pasó eso en una ocasión, hace años, siendo oveja. Alguien necesitaba dinero, creo que para la renta, y entonces nos pidieron un préstamo como familia, pero sabíamos que era alguien que necesitaba. Entonces consultamos y dijimos, miren, hermanos, que quisiéramos ayudar a una familia. Y dijo, ¿quién es? Pues es una familia así, una persona así, hermana así. Hermanos, creo que mejor no, porque miren, esa misma persona ha estado pidiendo a diferentes personas y varios han estado dando y se ha hecho como que un ciclo negativo. Es alguien que vio la forma de cómo fluía el efectivo, y entonces es bueno a veces consultar. Y el pastor dijo, mejor no, hermano, no lo haga, pero mejor ante la duda del movimiento financiero preguntamos. Y miren, el Señor nos libró de seguir trayendo más condenación sobre alguien que estaba haciendo algo incorrecto. Pero, hermanos, el amor al prójimo es pero siempre hay que saber cómo manejar las cosas. Fíjense que la iglesia convencional, tradicional,
se acostumbra mucho de que, por ejemplo, va un predicador a una iglesia y bajándose del estrado, hermanos, muchas veces hermanos que tienen recursos o buen corazón, a veces sacan su dinero, su billetito y le dicen, hermano, una ofrendita. Ay, muchas gracias, hermano. Ya se lo guardo. Hermanos, el deber ser era que lo hubieran dado en el alfolí y el pastor anfitrión le dirá su ofrenda al visitante. Pero a veces pasan cosas así fuera de orden, hermanos. O un hermano con otro hermano le dice, hermano, mire, ay, para que se ayude, ¿verdad? Digo, qué gozo para el que le están dando la ofrenda, ¿verdad? Pero a veces eso es un poquito fuera de orden, hermanos. Sabemos, si queremos ayudar a un necesitado, podemos poner un sobre allá, y para la familia o para el hermano tal, si tú quieres bendecir a alguien, y mira, va a llegar anónimamente, y la persona que recibe va a dar gracias a Dios, y no va a decir, ay, mira, por el hermano y la hermana fulana, vengo a ver si para la próxima semana me da más. Pero que lo podamos hacer en orden, hermanos. Vamos a ver otro punto, hermanos, ya, vamos a terminar. Nehemías 8, verso 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y dice el verso 18 de ese mismo capítulo 8, dice, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, etc. Hermanos, parte de la restauración del pueblo de Dios también incluye volvernos a las escrituras. ¿Ok? Verso 38 del capítulo 9, Nehemías 9:38. Dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. O sea, a la luz del compromiso que Dios y el pueblo hacen, hermanos, o el pueblo hace con Dios. Ellos dicen, hacemos una fiel promesa y la firmamos. Saben, yo he ido a varias plantas nuevas, a varias empresas donde la acaban de inaugurar, y algo que me llama la atención es que cuando alguien hace un equipo de trabajo nuevo y quiere llevar algo adelante, a veces en una manta ponen sus firmas, o a veces algunos ponen sus huellas, y me llama la atención esa costumbre que hacen las empresas grandes. Hacen que todos firmen un compromiso de que van a dar su esfuerzo por esa empresa. El pueblo de Dios se puso en serio con Dios, hermanos, hicieron un compromiso. Quiero terminar con algo que da mucha esperanza. Nehemías 13:19. A la luz de que muchos no querían guardar el día de reposo, y Nehemías hace cambios ahí para que cierren las puertas de Jerusalén. Dice Nehemías 13:19 al 21. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Estaba viendo recambios, reformas. Dice, y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercadería. O sea, porque estaban acostumbrados a hacer eso, a profanar el día de reposo. Verso 21. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Y fíjense cómo termina. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y el verso 30 de ese mismo capítulo termina así. Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Fíjense, hermanos, algo que es muy lindo. Había un desorden total, pero Esdras y Nehemías empiezan a hacer cambios. Y fíjense,
solo tomando como ejemplo, ellos profanaban el día de reposo. Así vivían. Pero Nehemías hace cambios, empieza a cerrar las puertas, a respetar horarios, a respetar los días. Y dice que los comerciantes como quiera seguían llegando a la puerta, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Hubo un momento donde dejaron de llegar a la puerta. Dijeron, aquí no se puede. Aquí ellos se manejan así y no se puede. Saben, hermanos, en la vida congregacional y en la vida personal hay cosas que necesitan ser cambiadas. Y a veces, hermanos, esos cambios llevan tiempo. Uno quisiera que todo ya fuera cambiado, hermanos. Que todos camináramos muy en orden y que nuestras vidas todas fueran muy consagradas y que todo, hermanos, lo que nos aqueja fuera cambiado. La restauración lleva un tiempo, pero lo lindo, hermanos, es que hay un momento donde el cambio sucede. Así nos muestra aquí Nehemías. Dice, hasta que ellos ya no vinieron más. Hubo un tiempo donde la restauración se cumplió. Y eso es algo lindo que debe de alentarnos, hermanos. Si nos mantenemos fieles, veremos cambios. Amén.